La primera vez que vi a mi nueva vecina fue un martes lluvioso. Estaba de pie frente a su puerta, con un paraguas negro que no parecía mojarse y una mirada fija que me atravesó. Era alta, delgada, con un vestido rojo que contrastaba con la grisura del día. Me saludó con una sonrisa que no parecía natural, como si intentara imitar la expresión humana. Pronto supe que se llamaba Clara y que se había mudado sola después de un divorcio. Los vecinos comentaban que su exmarido había desaparecido de la noche a la mañana y que antes de irse se escuchaban gritos y golpes extraños en su casa. Yo intenté no prestar atención, pero cada noche, desde que ella llegó, comenzaba a sentir que algo raro sucedía. A las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, se escuchaban pasos en el pasillo. El sonido venía de su apartamento y se detenía justo frente a mi puerta. Nunca tocaba, pero el silencio posterior era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché una voz susurrando mi nombre. Abrí los ojos y vi una sombra moviéndose en la pared. Me levanté para asomarme por la ventana y allí estaba Clara, de pie bajo la lluvia, mirándome sin parpadear. Lo extraño es que su boca se movía, pero no salía sonido. Los días siguientes, su trato conmigo se volvió más cercano. Me invitaba a tomar café y me contaba historias sobre su matrimonio. Decía que su exmarido era violento, pero lo que más me inquietó fue cuando aseguró que él había intentado romper un pacto que habían hecho juntos. No quise preguntar más, pero noté que, cada vez que hablaba de él, el aire se volvía más pesado y una sombra parecía oscurecer la habitación. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y me preguntó si yo creía en los demonios. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí y dijo: si alguna vez escuchas 3 golpes en la puerta, no los ignores. Significan que alguien ha cruzado el umbral. Sentí un escalofrío recorrerme, pero ella simplemente sonrió. Esa misma noche, me despertaron 3 golpes secos en la puerta. Recordé sus palabras y, aunque todo en mí gritaba que no debía abrir, mis pies se movieron solos. Al girar el picaporte, vi a un hombre empapado, con los ojos hundidos y la piel pálida. Me dijo que se llamaba Daniel, que era el exmarido de Clara y que debía irme de inmediato. Según él, ella no estaba divorciada de él en un sentido espiritual. Su matrimonio no había terminado, porque estaba sellado con sangre y fuego. Antes de que pudiera preguntarle más, escuché pasos detrás de mí. Clara estaba allí, con el vestido rojo, pero sus ojos eran completamente negros. El hombre retrocedió, gritando palabras que no entendí, y ella simplemente levantó la mano. Un instante después, él se desplomó como si le hubieran arrancado el alma. Me miró y dijo: ahora tú sabes demasiado. Sentí que mis piernas no respondían, que mi cuerpo se paralizaba. Ella se acercó, acarició mi rostro y susurró: no te preocupes, te daré un lugar en mi pacto. Serás eterno, aunque no de la forma que imaginas. Desde esa noche, no soy el mismo. No salgo de casa, y cada vez que me miro al espejo, veo sus ojos negros en lugar de los míos. Creo que ahora vivo en el mismo pacto que ató a Daniel, atrapado en un lazo demoníaco que no puedo romper. Afuera, todas las noches, escucho 3 golpes en mi puerta. Ya no la abro. Esa noche, el silencio de la calle era tan espeso que podía escucharse el crujido de las hojas secas bajo el viento. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada con un olor extraño en el aire, una mezcla de perfume barato y carne podrida. Me asomé a la ventana, y allí estaba ella, parada frente a su casa, vestida con una bata roja que el viento agitaba como si estuviera viva. No se movía, solo miraba hacia mi ventana, con una sonrisa tan amplia que parecía imposible para un rostro humano. Al parpadear, ya no estaba. Pero el aroma permanecía. Bajé las escaleras para asegurarme de que todo estaba cerrado, y fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. Una voz suave, femenina, que pronunció mi nombre como si lo lamiera con cada sílaba. Me giré y no vi a nadie, pero sentí un aliento frío en el cuello. Esa madrugada apenas dormí. Al amanecer, fui a la tienda del barrio. El dueño, un anciano con fama de saber de cosas raras, me preguntó de repente: ¿has visto a tu vecina caminando de noche? Cuando le dije que sí, su rostro cambió. Me contó que, desde que su esposo la abandonó, se decía que había buscado compañía en otros planos, y que su divorcio no fue solo un asunto humano. Había hecho un pacto para vengarse, pero lo que vino a cobrar no era amor, sino almas. Durante el día, intenté no pensar en ello, pero a las 6 de la tarde, vi a mi vecina en el patio trasero,
hablando sola frente a un espejo enorme que reflejaba un cielo más oscuro que el real. Su voz era un murmullo grave, como si fuera otra lengua. No se dio cuenta de que la observaba, hasta que el espejo se tiñó de negro y, en lugar de su reflejo, vi un rostro demoníaco, con ojos hundidos y sonrisa ensangrentada. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí y dijo, «Ya casi es tu turno». Los días siguientes, las paredes de mi casa comenzaron a crujir por la noche. Escuchaba pasos lentos recorriendo el pasillo, y una sombra femenina se quedaba quieta junto a mi cama. No podía moverme, no podía gritar, solo escucharla respirar, tan cerca que parecía que iba a meter su voz dentro de mi cabeza. Decidí enfrentarla. Toqué su puerta una noche. Me abrió como si me estuviera esperando. El interior estaba cubierto de velas negras, símbolos tallados en el suelo y frascos con líquidos turbios. Me invitó a pasar, y al cruzar el umbral sentí que el aire se volvía más pesado. Me ofreció té, pero el líquido burbujeaba como si estuviera vivo. Me sonrió y dijo, «Si lo bebes, el dolor se irá para siempre». No acepté. Ella rió, pero su risa se quebró en un sonido gutural. «Entonces, tendrás que pagar de otra forma», murmuró. De pronto, todas las velas se apagaron, y una fuerza invisible me empujó contra la pared. Entre las sombras, su silueta se alargó y deformó, y de su espalda surgieron manos negras que se arrastraban hacia mí. No recuerdo cómo escapé, solo que me encontré corriendo por la calle, con el corazón a punto de explotar. Pero al mirar atrás, vi su figura parada en la puerta, sosteniendo algo entre las manos. Era un mechón de mi cabello. Esa noche supe que ya no podía escapar de ella. Y lo peor, era que cada vez que cerraba los ojos, sentía esas manos negras acariciando mi piel. La oscuridad en el pasillo de mi casa se volvió espesa, como si una niebla invisible se hubiera colado por las rendijas. La figura de Laura estaba allí, sonriendo con esa boca deformada por cicatrices antiguas, pero ahora acompañada de un olor nauseabundo, mezcla de sangre coagulada y carne quemada. «Ya no eres tú quien manda aquí», dijo con voz doble, una grave y gutural, y otra dulce, casi seductora. Las paredes comenzaron a sangrar, dejando regueros que se movían como si buscaran mis pies. Sentí que el suelo latía, como si mi casa se hubiera convertido en un corazón vivo que bombeaba algo más espeso que sangre. Ella se acercó, y su sombra se alargó como si quisiera envolverme. «Acepta el pacto», me susurró. «O vivirás condenado, viendo cómo todo lo que amas es arrancado frente a tus ojos». Yo retrocedí, pero no había puerta, no había ventana, mi casa ya no era mía, era un templo de lo prohibido. De pronto, detrás de ella, vi siluetas de otros hombres, todos con los ojos arrancados y la boca cosida con alambre oxidado. Eran como trofeos de su colección. «Ellos también dijeron que no», rió Laura. Un frío insoportable me paralizó, y la luz de todas las bombillas explotó al mismo tiempo, dejando solo la tenue claridad de una vela que apareció en mis manos. La llama proyectó en las paredes símbolos que nunca había visto, pero que mi mente entendía como advertencias. Laura dio un paso más, y sus pupilas se tornaron completamente negras. El aire olía a azufre y a promesas rotas. «Si firmas, tendrás todo lo que siempre has querido, dinero, poder, amor eterno. Pero si me rechazas, no habrá muerte para ti, solo agonía». Mis manos temblaban. La vela parpadeó y en su humo apareció el rostro de mi madre, llorando y suplicándome que no aceptara. Un dolor agudo en mi pecho me hizo caer de rodillas. «Elige», ordenó la voz demoníaca que ya no parecía provenir de Laura, sino de cada rincón de la casa. En ese instante, sentí una fuerza empujarme hacia adelante. El suelo se abrió, revelando un abismo de fuego y gritos que no eran humanos. Vi manos huesudas tratando de salir, pero eran arrastradas hacia abajo. Tomé aire y, en un impulso desesperado, arrojé la vela al vacío. Un rugido ensordecedor llenó todo. Laura gritó con furia y su rostro se deformó en algo indescriptible, como si su carne se derritiera. Todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba en el suelo de mi sala, la luz del día entrando por la ventana. No había rastros de sangre, ni de símbolos, ni de Laura. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que miré mi mano derecha. En la palma, grabado a fuego, estaba un sello que ardía lentamente. Entendí que no había rechazado nada. El pacto estaba hecho. Y en lo más profundo de mi mente, una voz suave me susurró: «Ahora eres mío».